definido la explicación de dos contratos de servicios, como lo son el contrato de mandato y el contrato de depósito. En la plataforma de Classroom pueden consultar estos dos contratos que fueron publicados con dos archivos separados. Si bien es cierto, tienen su relación, alguna vinculación, presentan características que los diferencian. Entonces los invito a que junto con su exposición de motivos, doctrina, código civil y las diapositivas, adicionando la investigación de cada uno de los contratos que vamos explicando en cada sesión de clase, puedan contar con ese su arsenal de recursos didácticos que son de extrema utilidad para su preparación para el examen final. Hoy estamos desarrollando la penúltima clase del curso sobre la base que el jueves que vamos a explicar el contrato de mutuo es la última clase y el último contenido programático para incluir en el examen final programado. Entrando en materia, el contrato de mandato se escucha con frecuencia en ese tráfico jurídico, en sus relaciones familiares o profesionales, escuchar la palabra mandato. De igual forma, un término popular que se señala como las cartas poderes, pero esto no es una carta poder en sentido estricto. Esto es un contrato, es una manifestación de voluntad por medio de la cual dos personas, una denominada mandante, otorga a otra persona denominada mandatario la representación, lo designa para que lo represente, para que realice actos de gestión. ¿Represente en qué actos? En actos estrictamente jurídicos. Veremos más adelante, y tal como lo expliqué en las diapositivas, hay diversas clases de mandato. En cuanto a la forma, por excelencia, se celebra en escritura pública, cumpliendo los requisitos de ley, porque debe el testimonio, la copia de esa escritura, debe inscribirse en el registro de poderes del archivo de protocolos que pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Y con ese testimonio, esa copia debidamente inscrita y razonado, acreditamos nuestra representación como mandatarios, quien nos designó el mandante para la representación de determinados actos. La pregunta es la siguiente: ¿en todos los mandatos se tienen que celebrar en escritura pública e inscribirse en registro de poderes? La respuesta es no. Depende del acto el que vamos a representar, así va a suceder el cumplimiento del requisito de forma. Veremos en unos minutos también que en un tipo de mandato judicial no puede ser mandatario cualquier persona que tenga esa capacidad contractual. En los mandatos judiciales únicamente pueden ser abogados y los parientes de ley. Este mandato judicial no está regulado en el Código Civil, se encuentra regulado en la ley del organismo judicial. Ya hicimos una breve introducción de lo que entendemos por el contrato de mandato. Repito, los elementos personales se denominan mandante, que es quien otorga la representación, y mandatario es quien recibe esa delegación para representarlo en determinados actos jurídicos. Hablamos también que hay un mandato con representación y un mandato sin representación. Difícil entender esta clasificación porque el mandato por sí solo implica representación. Ya explicamos también en qué casos es un contrato solemne y formal. La regulación del Código Civil es bastante enriquecedora en cuanto al contrato de mandato, y en esa dirección la exposición de motivos también nos ilustra el por qué y para qué el legislador reguló este contrato en ese sentido. Vamos a escuchar a Carla López González. Carla López González
Sí, Con la licenciado, buenas lectura, tardes. bienvenida con la lectura del artículo 1686. Muy bien, licenciado. Ahora, Despacio. artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. ¿Por qué afirmamos, Carla, que el mandato, una parte llamado mandatario, asume la obligación de realizar actos jurídicos para la esfera de otra persona denominada mandante? ¿Por qué? ¿Qué significa de acuerdo a la lectura que usted dio de esa norma? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué es el mandato? Son esas facultades que el mandante le confiere al mandatario para que en nombre de él realice ciertos actos. ¿Y de qué forma se los otorga esas facultades? A través de una representación. Pero la representación surge ¿de qué? O sea, ¿cómo nace la vida jurídica? O sea, yo no solo le puedo decir, mire, le otorgo facultades. Eso no lo puedo ir a inscribir a un registro. A través de un contrato. Bueno, y si es actos jurídicos, por ejemplo, yo nombro al mandatario para que me represente para realizar una compraventa, lo puedo realizar de forma verbal o en un documento privado, con firma de legalización de las partes. Se lo voy a poner más fácil. Yo le otorgo un contrato de mandato a usted, y usted es la mandataria y yo soy el mandante. Le otorgo la representación porque usted en mi representación va a comparecer a comprar un inmueble. No va a comparecer a título personal, va a comparecer como mandataria a comprar ese inmueble. Y cumplimos en ese requisito todos los requisitos de la compraventa. El mandato solo es la acreditación de la personería, de la representación. Mi pregunta concreta y puntual es, ese contrato de mandato que yo celebré con usted antes de que comparezca en esa compraventa en mi representación, ¿lo puedo realizar de forma verbal? ¿O bien un documento privado? Por medio de un documento privado, una escritura pública. O sea que para usted es sinónimo documento privado y escritura pública. Perdón, escritura No pública. puede leer lo que están escribiéndole ahí. Si lo acabo de explicar, Carla, hace 5 minutos. Lo acabo de explicar, que en ciertos actos jurídicos, en este caso, como la compraventa, que va a ser hasta objeto, si es un bien inmueble, inscripción en el registro de la propiedad, tengo que inscribirla. ¿Dónde dije que hay que inscribirlo? Por eso hay que realizarlo, en este caso, en instrumento público. Documento privado, no. ¿Dónde hay que inscribir el contrato de mandato en este caso? El testimonio, la copia. Lo mencioné y aquí está grabado. Aquí está grabado, lo acabo de mencionar. Ahí se lo están escribiendo, mire. En el registro de poderes.
El registro de poderes, ¿a qué unidad administrativa pertenece? Bueno, lo acabo, Carla, pero si lo acabo de explicar. Ahí están, ahí está la prueba de que lo expliqué. ¿Cuánto lleva de zona, Carla? 31. Bueno, gracias por su participación. Es correcto lo que dice Martina, pertenece a la Corte Suprema de Justicia, el Archivo General de Protocolos. Entonces, y esos, hablando de los 31, sí quiero hacer una aclaración, son 31 ficticios. Todos los 31 son ficticios. ¿Por qué? No son reales. Fueron ayudados con la incorporación de algunos puntos que le hacían falta para que llegaran a 31, pero en otros términos no sacaron 31, sacaron menos, estaban cerca de para llegar al 31, entonces se les hizo un apoyo. Esperemos que estudien y se preparen para el final, porque obtener 30 puntos es posible, pero es una tarea compleja y titánica. En fin, vuelvo a explicar. Yasmin Castañeda, vamos, no hemos avanzado de esa norma porque no pudimos construirla con Carla una interpretación. Sin embargo, desde la introducción lo manifesté, ahí está la prueba de que están escribiendo. Entonces vamos a Yasmin, volvamos, retrocedamos porque no hemos comprendido qué es el contrato de mandato. De tal suerte que mi obligación es avanzar hasta que lo hayamos entendido. ¿Puede leer nuevamente la norma? Es decir, el 1686, el que leyó ya Carla. 86, licenciado. 1686. Bueno. Del Código Civil. Sí tiene código, ¿verdad? Sí, acá lo tengo. Artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le haya conferido, obligando directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Yasmín, ¿por qué afirmamos con certeza que en el contrato de mandato se realizan actos de gestión? Actos de gestión. ¿Por qué? ¿Qué es un acto de gestión? El acto de gestión, bueno, si estoy mal me podría corregir. El acto de gestión sería, digamos, lo que estamos gestionando ante otra persona. Digamos, a la hora que nosotros estamos gestionando. ¿A título personal? No. Sería más bien lo que estamos, bueno, sí sería a título personal porque estaríamos gestionando lo que sería. No. Entonces no ha entendido, Yasmin, la naturaleza del contrato de mandato. Yo no voy a avanzar hasta que usted lo entienda. Vuelva a leer nuevamente el artículo. Pero no es a título personal. No. Los actos de gestión no son a título personal. Pienso que está equivocada usted en su concepción. Voy a comenzar por lo más básico. ¿Quién ejerce el acto de gestión? El mandante. No, disculpe, el mandatario sería. Bueno, gracias por su participación, Yasmín. ¿Algún voluntario? Porque sí estamos teniendo graves problemas en entender la naturaleza del mandato. Lo voy a repetir. Si no sabemos diferenciar al mandante y al mandatario, no vamos a entender la naturaleza del mandato. No me imaginé
que este precepto fuera a generar tanta dificultad. Vamos a ver Marvin Ramírez, esperemos que participe Marvin Ramírez o Alan. No voy a avanzar hasta que no tengamos claro la definición de lo que es mandato. Pero si no sabemos que el acto de representación, el acto de gestión, no es a título personal, y si confundimos mandatario con mandante, no podemos construir la definición. Alan puede participar. Sí, buenas tardes. Regresemos desde el principio, Alan, porque veo que todos sus compañeros están confundidos en todos los términos. Yo lo expliqué al principio, leímos la norma y a pesar de eso prevalece una incertidumbre. Entonces, mi obligación es aclararla y dejar fija esas ideas. ¿Qué es para usted el contrato de mandato? Sí, es una especie de poder que le da a uno el mandante, porque él no puede ejecutar algún acto. En este caso, el mandatario hace como que es el mandante y hace Representa al trámites, mandante. sí, representa y puede hacer trámites hasta firmar documentos. Sí, no solo al trámites, nombre- el mandato va más allá. El mandato es representar al mandante, significa que puede comparecer a la celebración de actos jurídicos. Sí, pero para que sea actos jurídicos, por ejemplo, judiciales, sí tiene que ser con representación judicial. Ese es Solo diferente. Entonces, queda- no he llegado a explicar los bueno, distintos. me pasé. ¿Sabe por qué, Pero- Alan? Me voy a meter a explicar el judicial y no han entendido sus compañeros. El mandato los voy a confundir. Te van a confundir más. Ahorita, alguna vez de momento, conformémonos con el mandato básico, el el tradicional. mandato básico, básicamente lo que hace es que uno hace las funciones del mandante como mandatario. O sea, uno Claro. va a alguna institución y hasta puede firmar documentos, hasta puede contratar a nombre del mandante. Depende de las facultades que se otorguen en el Así es. contrato. Porque también si uno no le tiene mucha confianza a la persona, pone restringido el mandato para ciertas funciones, si no lo pone muy libre para que esta persona no exceda a esas funciones. Entonces, Por eso que hay el distintas mandatario, clases de mandato. así Va a es. depender. Yo no las conozco todas, ahorita no me dio tiempo a leer todo, pero sí más o menos de experiencia. Alguna vez puse de mandataria a mi mamá para algún trámite que yo me fui fuera de Guatemala y ella firma, ahí sí yo lo puse bastante general para que ella pudiera firmar casi toda lo que yo podría ejercer aquí en Guatemala. Usted actuó Y ella ahí podía como ser mandante. Su mamá Así fue es. mandatario. Es mandataria. que Y no ella podemos podía firmar. confundir esos sujetos. Si los confundimos, fracasamos en la definición. Y la otra cosa es que sí tiene que estar registrado, entonces tiene uno que ir con un notario realmente honorable para que haga ese registro, porque a veces no lo hacen. No, si no lo Es hacen, un no problema. surte efectos. Así Porque es. lo que va a cualquier representación, lo primero que le van a pedir es ese contrato de mandatos fue debidamente registrado. Hay una Así es. Y razón del entonces registro. uno tiene que ir con un notario honorable para que haga todo bien. Y entonces, y siempre que, por ejemplo, ella iba a un banco, llevaba el mandato y estaba ahí su representación. Y la Ok, copia, perdón, ahí. Gracias. copia, así es. Porque si es escritura pública, que el original queda en poder del notario. El notario expide copias denominadas testimonios. Gracias, Alan. En concreto, vuelvo a repetir, el mandato es aquel contrato en el cual una persona denominada mandante otorga facultades a otra persona, determinado mandatario, para que lo represente en determinados actos jurídicos. Y le aclaro a Yasmin, el mandatario no actúa a título personal. Una característica esencial del mandato es en representación. ¿De quién? Del mandante. En ciertos actos jurídicos exige la ley que se celebre en escritura pública, el testimonio sea debidamente inscrito en registro de poderes del Archivo General de Protocolos que pertenece a la Corte Suprema de Justicia.
Lo que se identifica el contrato con mandato, por lo tanto, es la realización de actos de gestión en el desarrollo de determinados actos jurídicos, pero no por cuenta propia, es por cuenta del mandante, por cuenta del principal. Estamos claros a partir de qué normativa, en qué artículos está regulado en el Código Civil el mandato. Algo que no podemos incurrir también en error es confundir el mandato con el contrato de servicios profesionales. Contrato de servicios profesionales, el profesional cumple con esa obligación a título personal. Él ejecuta la obligación, la cumple a título personal, mientras que en el mandato es en representación de quién, del mandante. Vamos a estudiar algunas características del mandato y les voy a explicar brevemente. Primera característica, el mandato presenta la existencia de un encargo que una persona hace a otra. ¿Qué significa esto? Que en el mandato, el mandante hace un encargo al mandatario. ¿En qué consiste ese encargo? Otorgarle facultades para que lo represente en la realización de determinados actos jurídicos. Es una encomienda, es un encargo, pero reitero, no confundamos los elementos personales del contrato de mandato. Segunda característica, el mandatario actúa siempre por cuenta del mandante, expresado de otra forma. El mandatario no actúa a título personal. Repito, el mandatario no actúa a título personal. Está actuando por cuenta del mandante. Está actuando en representación del mandante, está cumpliendo con actos de gestión otorgados por él en cargo de quién, mandante. Quien nombra, quien delega es el mandante al mandatario. Tercer característica, se trata de un contrato que instaura una relación de confianza. Lo dijo Alan. El mandante va a otorgar el contrato de mandato a un mandatario que sea de su entera confianza. Es la característica intuito personae. Yo voy a otorgar un mandatario porque es de mi entera confianza. Considero que es una persona responsable y diligente. No voy a nombrar a cualquiera. En ese sentido, Alan, ¿a quién designó como mandataria? A su señora madre. No estoy diciendo con ello que todos los mandatarios van a ser con la señora madre, no, pero tiene que ser una persona que provoque esa confianza, esa seguridad, esa certeza que va a representar los actos del mandate con diligencia. El Código Civil configura el mandato naturalmente gratuito. ¿Qué significa naturalmente gratuito? Generalmente el mandato se va a pactar gratuito. Sin embargo, las partes pueden pactar que ese contrato de mandato sea oneroso y debe ser aceptado expresamente por el mandatario. Artículo 1689 del Código Civil. Es un contrato formal, como tanto lo venimos manifestando, según el artículo 1687 del Código Civil y la inscripción en el registro de poderes, el registro de mandatos en el Archivo General de Protocolos, artículos 1704 del Código Civil, 189 de la Ley del Organismo Judicial. No obstante, de este contrato solemne y formal, el artículo 1687 establece supuestos en los que se permite que algunos contratos de mandatos puedan otorgarse en una forma que no sea la escritura pública. ¿Cuáles son esos casos? Los que consistan en un monto, en un valor que no exceda de 1,000 quetzales,
ya que se puede otorgar en un documento privado con firma legalizada por notario. O también los asuntos que requieran para representar en juntas y demás actos que la ley lo permita, en cuyo caso se puede otorgar una carta poder. Esto es muy escaso. La mayoría de actos sí son objeto de inscripción en el registro. ¿Qué estamos estableciendo? Que el mandato conlleva un acto de representación. Esa es una característica esencial y el artículo 1686 establece que se puede otorgar con representación o sin representación, pero dado la naturaleza y característica inherente al mandato, pues no considero razonable otorgar un mandato sin representación. Puede darse la aceptación del mandatario de este contrato de mandato de forma expresa o de forma tácita, según los artículos 1252 y 1687 del Código Civil. Ya explicamos de forma completa su definición, sus caracteres, la forma, para qué sirve, qué es un acto de gestión. Entonces ya estamos en capacidad de que yo formule la siguiente pregunta. Vamos a establecer con Freddy Sunux Batén. Freddy Ismael Sunux Batén. Freddy Sunux Batén. Bueno, no está. Carlos Eduardo García. Carlos Eduardo García. Carlos Eduardo García. Tampoco. Esther Sierra Muralles. Esther Sierra Muralles. Buenas tardes, licenciado, doctor, perdón. Buenas tardes. Sí he escuchado la explicación, ¿verdad, Esther? Un poco porque mi internet no está muy decente, que digamos hoy. Bueno, la pregunta concreta es, ¿cuál es el objeto del mandato? Que un representante haga los actos gestionantes en representación. Correcto. Lea el 1688. 1688. Puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. No puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Ese es el fundamento legal, lo que usted acaba de enunciar de forma correcta. Gracias por su participación. Es correcto. Voy a explicar las distintas clases de mandato. El mandato general, artículo 1690. El mandato puede ser general o especial. El general, ¿qué comprende? Todos los asuntos o negocios del poder dante. ¿Quién es el poder dante? El mandante. Se otorga con la finalidad que el mandatario atienda todos los negocios del poder dante. A diferencia del mandato especial, artículo 1690. El especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Sobre esa explicación estamos en capacidad de diferenciar el mandato general al mandato especial. El general comprende todos los actos jurídicos, todos los asuntos que el poder dante estima pertinente y le otorga un mandato general al mandatario. Todos sus asuntos, a diferencia del mandato especial, que se circunscribe un asunto, un acto jurídico concreto, particular, individualizado, según el 1690. Hay otro supuesto distinto al general y especial, y por favor ponerle atención. Repito, el supuesto que voy a citar es diferente al mandato general y al mandato especial. Se refiere a las cláusulas o facultades especiales
que explico en la página 147, según el Código Civil y la ley del organismo judicial, necesita el mandatario general o especial o el mandatario judicial para ejecutar determinados actos, un requisito adicional. En estas que debe responderse a una cláusula especial. ¿Qué se persigue? Que el contrato de mandato, ya sea general, especial o específico, se aluda concretamente en esa cláusula especial cuál es el acto concreto. ¿Por qué? Por exigencia de ley. En ese sentido, es fundamental que el mandante otorgue expresamente facultades a su mandatario para la realización. El artículo que fundamenta lo ha firmado es el 1693. Y en ese sentido, el mandatario necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de otro modo la propiedad del mandante. Por ejemplo, yo otorgo un mandato al mandatario para que venda un inmueble de mi propiedad. Ese mandato, ya sea general o específico, además de cumplir con esos requisitos que la ley ordena, debe tener por imperativo legal una cláusula especial exigida por el 1693, en la cual esa cláusula especial, además de las facultades que le estoy otorgando en el contrato, tiene que haber una específica donde se le autorice enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer. La pregunta del millón es, ¿qué sucede si yo soy mandatario y comparezco en la compraventa a vender un inmueble de mandante y no existe esa cláusula? El contrato no se puede realizar. Sería nulo de pleno derecho porque el mandato tiene que tener esa disposición legal. En otros casos que el Código Civil exige cláusula especial, es el artículo 29, 1384, 1700, 1707, 2152, numeral 4 y el artículo 30 de la ley del organismo judicial. Entonces hay que tener cuidado cuando hablemos, repito por tercera vez, enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer, esa cláusula especial. Cambiemos de categoría y nos vamos al mandato judicial. El mandato judicial, el artículo 190 de la ley del organismo judicial establece que ese mandatario necesita una cláusula también especial en los casos que vaya a prestar confesión y declaración de parte. La declaración de parte es un medio de prueba dentro de un proceso. Va a requerir esa cláusula especial, reconocer parientes, denunciar delitos, un larguísimo etcétera que está contemplado en el artículo 190. Y por supuesto también hay un mandato mercantil, artículos 280 y 303 para asuntos mercantiles que le otorgue facultades al mandatario. Recapitulando, hay un mandato general, un mandato especial, un mandato judicial y un mandato mercantil. Cuando queramos hipotecar, afianzar, transigir, hipotecar, etcétera, además de esos requisitos del contrato propio que hayamos elegido, es necesario contar con esa cláusula especial. ¿Qué obligaciones tiene el mandatario? Tiene que cumplir diligentemente el encargo que se le encomendó. Tiene que rendir cuentas y presentar un saldo. Puede ser sustituido. ¿Y qué obligaciones tiene el mandante? El 1715 establece que el mandatario podrá retener las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reembolso de que se tratan los artículos anteriores. Para conocer cuáles son las causales que extingue el contrato de mandato, deben de leer el 1717, cada uno de esas causales por las cuales puede terminar el contrato de mandato. ¿Alguna pregunta sobre el mandato antes de ingresar con el depósito, que es un contrato más sencillo? ¿Alguna duda respecto al mandato? Yo, doctor. Buenas Bienvenida, tardes. buenas tardes, Martina. Bueno, para empezar, estoy muy familiarizada con el mandato especial y el mandato general.
¿Por qué? porque en 1993 mi papá murió. Él trabajaba en el Estado y mi mamá percibía una pensión, pero ella quedó muy mal después de la muerte de mi papá y me mandó a hacer un mandato ella era mi mandante y yo su mandataria. Muy bien. Sí, para sí. que la representara. Pero el abogado que no lo hizo, nos hizo primero un mandato especial, solo para cobrar esa pensión. Con el transcurso del tiempo, nos dimos cuenta que también tenía que hacer otras gestiones en la Oficina Nacional de Y se Servicio tornó Civil. insuficiente. No era suficiente. Tenía también que gestionar la Cuentas tutela de mis bancarias. hermanos menores. Sí, sí. Bueno, eran bastantes actividades las que habían que hacer. Fui, le pregunté, entonces me hizo otro mandato general con representación. Correcto. Entonces, Sí. hubiera sido más fácil que me hiciera Así es, primero un del general. principio y con cláusulas Claro. especiales, claro. Él Pero sabía, yo un no. general, todos los asuntos. Y después la cláusula especial. Por Ahí supuesto. abarcaba todos los eventos posibles, ¿verdad? Exceptuando los Claro, actos claro. que fueran eminentemente personales, ¿verdad? Como por ejemplo otorgar un testamento. No se puede otorgar testamento. Por eso es un acto personalísimo. Entonces usted ya tiene muy clara la idea porque lo vivió como Sí, mandatario. Entonces sí. comprende a plenitud el mandato y cuando venga el examen va a sacar el punteo idóneo. Eso espero. Desde el principio entendí perfectamente las figuras. Perfecto. ¿Se Ahora da con el cuenta mandato. qué importante entender el rol de cada figura? Porque si Por confundimos las supuesto. figuras, todo lo demás viene distorsionado. Sí, sí. Es clave Sí, me entender di quién es el me di mandante, cuenta de eso. sí, saber quién es el mandante y que no realiza actos a título personal. Usted lo Claro que no. representa al mandante. Entonces, Por si no tenemos supuesto. claro esto, hay dificultad. Entonces, primero ordenemos las ideas en función de eso. Pero Sí. usted lo tiene muy bien. Gracias por aclarárnoslo. Sí. Ahora con respecto al mandato especial judicial con representación, acabamos de llevar un caso en la clínica de civil que le comento que llevamos los sábados. Ya este Correcto. sábado es el examen final y nuestro caso fue de divorcio. La parte autora vive en Estados Unidos. Entonces otorgó un mandato judicial. Y mandó, sí, exacto, otorgó un mandato especial judicial con representación. Y la Y abogada, aquí pues actuó. un comentario, aquí ya es un tema notariado. En este caso, como son documentos provenientes del extranjero, además del registro de poderes, hay que cumplir con un requisito que se llama la apostilla, un trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes se llamaban los famosos pases de ley, que eran legalizaciones. Ahora la apostilla. ¿Por qué? Porque esos documentos provienen del extranjero y registro de Ya. poderes no le va a admitir porque proviene del extranjero si previamente no se agotó ese trámite que es virtual en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fíjese que sí, el expediente sí tiene el registro de poderes y todo eso, pero tiene una autorización porque fue de 2013, porque como son expedientes Sí. fenecidos, En ¿verdad? esa época eran pases Ajá. de ley, Ajá. legalizaciones. Entonces, también me Interesante. familiaricé bastante con Y ahí ese. acreditó Ahora, personería en un proceso judicial. sí, Representó sí, a la persona que está en los Estados Unidos llamada mandante dentro de un proceso. Ese es un sí. mandato judicial. Fíjese que todo eso lo quiso utilizar el abogado defensor de la parte demandada en contra de, pero no pudo, no Muy bien. lo probó. No fueron suficientes sus medios de prueba. Además, a nadie se le puede tener la fuerza donde no quiere estar. Claro, Es un claro. principio de sentido común, pues. Sí, Por así eso como es uno se que casa contento, así debería a de la divorciarse fuerza, contento. nada. Así. Claro. Definitivo, doctor. Además, la libertad es un valor sagrado, pues. Lo que me queda duda es con el mandato mercantil, que ese sí no estoy Ese es familiarizada con eso. para asuntos mercantiles, por ejemplo, para ciertos actos de factoraje, descuento, cualquier tema mercantil. En ese sentido, también se debe inscribir en el registro mercantil.
Eso lo van a ver ustedes en derecho mercantil, yo no lo pregunto, pero se otorga para la representación de actos de comercio. Y un acto de comercio, que eso es un acto mercantil, son actividades con finalidad de lucro, con las mismas características de representación. Ya, entiendo. Muchas gracias. Gracias por su participación y terminamos con el depósito. El depósito en el 1974 señala: por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pide el depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez. Nos vamos a detener a explicar este artículo 1974. La persona que recibe, depositaria, recibe una cosa de otro depositante. ¿Con qué finalidad? No es para uso, no es disfrute, no hay traslado de dominio. Únicamente la recibe ¿para qué? Guarda y custodia, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante. Aquí, atención, los términos de los sujetos contractuales. Depositante, quien entrega la cosa, quien la recibe, depositaria, pero la recibe con una obligación para su guardia y custodia. Y tiene la obligación, cuando finalice el plazo del contrato, devolverla, o bien si se vuelve un conflicto judicial, cuando el juez lo ordene. Aquí hay una situación eminentemente posesoria de ese bien, porque el sujeto llamado depositario posee la facultad para guardar y devolver a otro denominado depositante una cosa. Esta situación se debe a diversas causas. ¿Cuál es la característica en este contrato de depósito? Es la existencia de un deber de guarda o custodia temporal. Reitero, el deber de guarda o custodia temporal es la característica fundamental, porque no hay uso, no hay traslado de dominio, únicamente ese deber de guarda que establece el 1974. Abordemos las características para tener una visión más amplia de lo que es el contrato de depósito. Primero, el contrato de depósito es un contrato real. ¿Por qué? Porque implica la entrega del depositante de una cosa al depositario para su guarda y conservación y la devolución en el tiempo que hayan acordado. 2. El bien objeto del depósito debe ser ajeno al depositario, por supuesto. Ese bien que se está entregando en calidad de depósito debe ser ajeno al depositario. Tercero, solo pueden ser objeto de depósito los bienes muebles. ¿Qué es un bien mueble? Es aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo. El 1974 establece que el objeto del depósito es alguna cosa. No estipula si es un bien mueble o inmueble, pero si hacemos una interpretación gramatical de la norma y sistemática, establecemos que se refiere a bienes muebles. Es un contrato oneroso, por supuesto, se paga por ese deber de guarda y custodia, y es un contrato de custodia. Clases de contrato de depósito. Hay un depósito judicial. ¿Dónde se realiza? En los almacenes del organismo judicial. Su regulación 1997 y 1998 del Código Civil y 528 del Código Procesal Civil Mercantil. Esto es lo referente a un depósito judicial. ¿Por qué judicial? Porque interviene la autoridad de acuerdo a la normativa citada. Hay otro tipo de depósito, el depósito voluntario contractual, el que se realiza a través de un contrato determinado, regulado en los artículos 714 al 716 del Código de Comercio. Se refiere a un depósito mercantil.
Algo que hay que resaltar en este contrato es la obligación de custodia, es la responsabilidad del depositario regulada en el artículo 1978 del Código Civil. Hay una serie de causales en cuanto a la extinción del contrato de depósito regulados en el artículo 1994 que vienen a provocar cualquiera de estas causales la extinción de un contrato de depósito. Ustedes en el ámbito mercantil también van a escuchar aquellos famosos sociedades anónimas especiales llamadas almacenes generales de depósito, que eso ya es otra temática del derecho mercantil, en qué casos funcionan esos almacenes. Ese es un contrato de depósito con características propias del derecho mercantil, pero es un contrato de depósito, la guardia y custodia de un bien por un precio durante un cierto tiempo y la obligación de devolverlo en las mismas condiciones que fue recibido. Por eso es que si recibimos bienes muebles que necesitan calefacción o necesitan temperatura fría, etcétera, eso se evalúa en función a la naturaleza de ese bien mueble. Preguntas en cuanto al contrato de depósito. ¿Algún comentario en cuanto al contrato de depósito? Perfecto, entonces la última clase es la programada para el jueves y por favor si pueden leer todo lo relativo al contrato de mutuo, es un contrato de financiamiento muy importante y las garantías que se pueden constituir para el contrato de mutuo. Pasen buena tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes, Doctor. adiós. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hasta luego.